lo que misma. Saludos, amigos y amigas. Tenemos en la línea telefónica a Edwin Paraizón, con quien vamos a conversar sobre este nuevo capítulo que se abre en Haití. ¿Qué capítulo nuevo ahora se nos abre para Haití con la instalación del Consejo Presidencial? Pero quizás sea bueno, Edwin, que podamos hacer un contexto, que nos pueda presentar un contexto. ¿Por qué Haití llegó ahora a esta etapa? Cuéntanos. José Luis. Bueno, ustedes saben que desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio del 2021, hemos comenzado una etapa de caer en un abismo. Haití estaba cayendo en un abismo y estamos llegando hondo en el abismo. Esto, pues, además de que el magnicidio aún hoy no se ha esclarecido del todo, no se sabe quiénes fueron los principales auspiciadores, los principales autores intelectuales. Hay varias personas arrestadas, ya hay personas condenadas, pero se queda en el aire el hecho de preguntarse por qué un crimen tan horrible en las condiciones que sabemos que el cadáver del presidente Jovenel Moïse se quedó. Esto todavía no hay una respuesta convincente y sabemos que es un crimen que ha tenido ramificaciones a nivel local y a nivel internacional. Entonces, hace 2 años y medio que tuvimos un gobierno de transición, pero lamentablemente es un gobierno que no logró responder a ninguna de las expectativas, no logró ni siquiera asistir a la población en el plano socioeconómico. Se ha degradado la situación en términos de seguridad con el florecimiento y sobre todo la influencia, el poder, la capacidad de los grupos ilegalmente armados. Por tal razón, esa situación, yo diría, ha provocado desplazamientos internos importantes. Estamos hablando de cientos de miles de personas que han tenido que moverse de un punto a otro, o en el departamento del oeste, que incluye la capital, o fuera del departamento del oeste, gente que han tenido que moverse hacia el norte, hacia el sur, para poder preservar su vida. Y como sabemos también, pues hay personas que optaron por dejar el territorio nacional. Muchos cruzaron hacia la República Dominicana, hay un evidente aumento de esos flujos, y otros pues se fueron a través de la ruta marítima que llega hasta Miami, y es la situación pues que se ha agravado tanto que ha traído algunas inquietudes en la República Dominicana. Bueno, tuvimos una ausencia de liderazgo a nivel gubernamental, al mismo tiempo que en el plano de los grupos armados, entonces su capacidad de fuego aumentaba día tras día, lamentablemente con armas y municiones que provenían mayormente de los Estados Unidos, aunque sí algunos informes de las Naciones Unidas y también algunos testimonios de gente que vive en la zona fronteriza y de los mismos líderes de las gangas. Todos esos elementos indican que la frontera desde la República Dominicana hacia Haití también ha sido utilizada por los traficantes de armas para suplir de armas y municiones a los grupos armados.
Pues esa situación ha llevado a algunas protestas, ha llevado también a la movilización política a nivel de la oposición haitiana y de la sociedad civil y otras fuerzas de la nación. Surgió en todo esto el Acuerdo Montana. El Acuerdo Montana, que ha sido todo un proceso a nivel nacional, donde se dieron talleres para provocar la participación, esa participación que pudiera cubrir varios departamentos, para no decir todos los departamentos. Quizás sea esta la realidad, que hayan tocado todos los departamentos geográficos del territorio, y tener un documento. Ese documento que el Acuerdo Montana ha estado vendiendo, presentando a la comunidad internacional, visto el protagonismo que tiene algunos actores de la comunidad internacional en la vida política haitiana. Han pasado 2 años y medio, a pesar de la impopularidad del Ariel Henry, pero la comunidad internacional le ofrecía todo el apoyo hasta pues hace un poco más de un mes y medio, aprovechando de un viaje hacia África, porque en el interín, Ariel Henry, desde el año 2022, octubre o septiembre del 2022, había solicitado a la comunidad internacional una asistencia militar, la cual fue aprobada por el Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos pues aparecieron como el país, digamos, líder, en el sentido de que eran los Estados Unidos quienes hacían la gestión diplomática internacional para ver qué país pudiera tomar el liderazgo de esa fuerza. Recordamos que con la última presencia de la ONU en Haití, que fue a través de la MINUSTAH, y fue Brasil quien dirigió esa fuerza multinacional que ya había dejado Haití hace varios años, pero había dejado Haití peor que antes de la llegada de las tropas de la MINUSTAH, y por tal razón los haitianos no estamos tan entusiasmados y rechazamos una nueva presencia de fuerzas internacionales cuando los expertos nacionales indican que no hace falta, que tan solo con fortalecer la capacidad de la Policía Nacional y con integrar al ejército haitiano, que es un ejército de 1.200, 1.300 efectivos, se puede lograr una perfecta alianza entre policía y el ejército que sea capaz, que tenga la capacidad de enfrentar la situación que tenemos con los grupos armados. Y no podemos olvidar, y acabamos de señalarlo, que sus armas y sus municiones provienen de los Estados Unidos. Pues todo esto ha llevado a que la comunidad internacional y especialmente los Estados Unidos abandonaran en el camino a Ariel Henry, que no pudo regresar a Haití. Y con esto, pues se iniciaron nuevas negociaciones, nuevas conversaciones, un nuevo diálogo entre los actores haitianos y la comunidad internacional. Se dio una reunión en Jamaica hace un mes y medio, y en esa reunión se recogió gran parte de lo que había planteado el Acuerdo Montana hace 2 años y medio. Hemos tenido que perder 2 años y medio para que por fin la comunidad internacional aceptara retomar, aunque sí tomaron algunas ideas de otras propuestas de salida de crisis, pero el grueso de lo que está sucediendo hoy ha sido promovido por el Acuerdo Montana,
bajo el formato de un colegio presidencial de 9 miembros, 7 con voz y voto y 2 observadores, que se instalaron o que se procedió a su instalación antes de ayer en 2 actos. Un acto en el Palacio Nacional, es importante esto, y otro acto en la sede gubernamental. Para quienes nos escuchan en la República Dominicana o en otros países digamos, presidencialistas, hay que entender que son 2 espacios distintos. El Palacio Nacional es el centro del Ejecutivo donde despacha el jefe de Estado, que es el presidente, mientras que la primatura o la primature en francés es la sede del gobierno, es donde despacha el primer ministro, pues con los miembros de su gabinete privado, porque los ministerios están como en cualquier otro país del mundo. Bueno, hay países que tienen algún centro, hay países que adoptan un centro principal donde funcionan los distintos ministerios, pero en la mayoría de los países de nuestra región, los ministerios están en lugares distintos, pero estamos hablando en este caso de la sede principal del gobierno, que es la primature. Edwin, es importante decir que Haití tiene un sistema parlamentario, por eso lo que tú estás señalando, esa división de los poderes, se da en Haití, y además todo lo que implica el simbolismo, el centro del poder. Por eso 2 actos, uno en la presidencia y otro en la primatura. Correcto, totalmente correcto, José Luis. Muy buena el comentario complementario. Y entonces, lo importante de antes de ayer, José Luis y queridos oyentes, es que se ha enviado una señal clara, una señal de autoridad, una señal de poder, una señal también de rechazo a los grupos ilegalmente armados que amenazaban con tomar el control de esos centros de poder, tanto el Palacio como la sede gubernamental, la primature. Y de hecho, algunas medidas estrictas de seguridad tuvieron que ser adoptadas, como por ejemplo, no anunciar la hora exacta, ni la fecha exacta. Bueno, desde el lunes ya se está hablando que se van a instalar, pero al final la instalación se hizo muy temprano, a tempranas horas, y es después de llegar al lugar o a los lugares que se llamó a la prensa. Se llamó a la prensa para no dejar una información previa donde grupos armados pudieran intentar nueva vez hacer algún tipo de asalto. Bien, ahora es una nueva etapa, es un paso histórico. Histórico porque en nuestra cultura política, lamentablemente, nosotros los haitianos hemos proyectado la imagen de dirigentes políticos que tienen dificultades para manejar las crisis, tienen dificultades para concertar, para dialogar, para resolver los conflictos cuando surgen. Y en este caso, bueno, por lo menos hay 2 momentos que se han dado en los últimos 2 años, 2 años y medio, 3 años en Haití, y donde Haití está demostrando que lo que se dice muchas veces, y asumiendo también nuestras propias fallas, en términos de la capacidad de resolver los conflictos de manera pacífica, eso aparentemente los haitianos lo estamos dejando un poco atrás, o hemos dado 2 pasos adelante. El primer paso fue el proceso
de formulación, de elaboración del Acuerdo Montana, tal como lo expliqué hace unos minutos, que esto cubrió básicamente todo el territorio nacional, con más de 1,000 adherentes, firmantes, y yendo más lejos de esto, eso no se quedó en una propuesta, sino se hizo una elección simbólica, digamos, elección que fue, digamos, ganada por Fritz Jean, un economista que fue gobernador del Banco Central y que hoy día justamente se encuentra entre los 7 miembros con voz y voto del Consejo. Importante, Edwin, disculpa, que este acuerdo de Montana estuvo muy vinculado en su elaboración, porque gran parte de los miembros están vinculados a las universidades y el papel que jugaron las universidades en este acuerdo de Montana fue muy, pero muy importante, lo que vincula las universidades también en la búsqueda de soluciones, por lo menos en sus aportes para ese grupo de la sociedad civil que también estaba presentando propuestas de salida a la crisis. Así es. Entonces, yo lo ponía en el contexto de pasos positivos que se han dado en Haití en pro de una mayor comprensión, un mayor entendimiento entre los actores haitianos. El segundo es justamente la formación del Consejo Presidencial. Sí ha habido al principio algunas hesitaciones. Nosotros pues fuimos testigos durante 1 mes y medio de las negociaciones, de personas que fueron designadas y que tuvieron que ser, digamos, separadas del Consejo por diversas razones. Al final pues tenemos los que son, y son personas o personalidades de la vida política, la vida social haitiana, sobre quienes no hay, digamos, no hay cuestionamientos serios. Para usar un término, no hay cuestionamientos serios. Y varios son personas de alta experiencia en cuanto a funciones que han ocupado. Estamos hablando, por ejemplo... Sería importante, Edwin, y disculpa que te interrumpa, sería importante poder tener un poco de bagaje, un poco de contexto de quiénes son estas personas, por lo menos de los 7, que podamos describir brevemente, así rápidamente, quiénes son ellos, para que los que nos escuchan aquí en la República Dominicana y en el mundo puedan saber esos 7 que son los que tienen voz y voto en el Consejo, quiénes son y el peso que tienen en la sociedad haitiana. Exactamente, pues de eso íbamos a hablar. Si comenzamos, por ejemplo, bueno, ya hemos citado a Fritz Alphonse Jean, que ha sido gobernador del Banco Central, es un economista conocido, podríamos decir también un académico, porque pasa gran parte de su tiempo dando conferencias, dando charlas sobre la economía haitiana. Está vinculado con la UEH, la Universidad Estatal Haitiana. Podríamos también citar a Louis Gérard Gilles. Louis Gérard Gilles es un médico que fue senador. Es una persona pues ligada obviamente al PHTK en los últimos años. El PHTK es el Partido Haitiano Tercalé, pero es una personalidad reservada, es un político que ha hecho, digamos, una trayectoria aceptable. Igualmente,
Edgar Leblanc. Edgar Leblanc fue presidente del Senado, ha sido un activista política antiimperialista, estuvo en el exilio y luego pues se unió a Gerard Piachard para formar la OPL, la Organización del Pueblo en Lucha. Aspira hace algunos años a la presidencia. Perdió, por ejemplo, frente a Prévert cuando se vio Haití en la necesidad de escoger un presidente provisional al terminar el mandato de Michel Martelly, que no había organizado elecciones para la renovación del cuerpo político, del cuerpo legislativo, y tampoco se pudieron dar a tiempo las elecciones presidenciales. Pues se hizo una elección presidencial con los dos cuerpos de la Asamblea Nacional, y él fue candidato, pero ya perdió. Entonces, Laurent Saint-Cyr es una personalidad del sector privado que representa justamente en el Consejo el sector privado. Y hay que subrayar en su caso que también fue miembro del Consejo, del Alto Consejo de Transición, que fue una instancia creada, quizás ha sido en lo único que cumplió Ariel Henry, que había logrado un acuerdo político, pero ese acuerdo político que fue criticado por la misma comunidad internacional porque no logró lo que se logró ahora en el Consejo Presidencial. Fue un acuerdo político donde las 5 fuerzas políticas que más votos obtuvieron en las últimas elecciones no integraron ese acuerdo, el acuerdo de Henry. Y en ese acuerdo pues se propuso o se asumió que era necesario crear una comisión de transición que acompañaría al gobierno. Esa comisión fue presidida por la ex primera dama Myrlane Manigat, que también es una académica de prestigio, que lamentablemente en la decisión que ella tomó en formar parte de ese alto consejo de transición ha sido una decisión fatal para ella, y por tal razón ni siquiera aparece ahora, porque gran parte de la clase política de la sociedad haitiana no juzgaron de manera positiva esa decisión de una mujer tan prestigiosa que tenemos en nuestra sociedad. Pues Laurent Saint-Cyr era compañero de Myrlane Manigat en ese consejo de transición y sigue en el tren representando al sector privado. También tenemos al abogado Emmanuel Vertiller. Emmanuel Vertiller es del norte de Haití, es un abogado muy conocido, vinculado a Petit Dessalines. Petit Dessalines, vamos a decir de manera muy objetiva, es el partido que mayor oposición le ha hecho al PHTK. El Petit Dessalines está siendo liderado por Moïse Jean-Charles, que fue senador, también fue candidato a la presidencia, terminó Moïse Jean-Charles en tercera posición en las últimas elecciones, y Moïse se ha mantenido como un político muy activo, un político que también tiene un discurso muy crítico frente al protagonismo de la comunidad internacional y particularmente los Estados Unidos. Vamos a decir que Moïse también quizás hoy sea el político de mayor conexiones políticas en la izquierda internacional. Es una persona que fue amigo de Chávez, es amigo de Maduro,
estudió en Cuba, así que conoce a los hermanos Castro, viaja a Rusia, pues tiene visibilidad, tiene proyección internacional y Emmanuel Vertiller es un abogado próximo, cercano a su partido, que lo representa. Leslie Voltaire. Leslie Voltaire es un arquitecto conocido en Haití, ha participado en grandes proyectos en el mundo de la arquitectura en Haití, pero también ha sido o es uno de los miembros fundadores de Familia Lavalas. Y se ha quedado leal a Familia Lavalas a pesar, digamos, de evidentes críticas que ha habido con relación a la gestión del presidente Aristide en dos oportunidades, pero Leslie ha sido una persona siempre coherente y también siempre abierta al diálogo con las demás fuerzas políticas del país. Y hasta cierto punto podemos decir que Leslie es hoy día quizás la figura que más se ha proyectado dentro del Consejo, porque no sé si esto lo han acordado entre ellos, pero él ha sido la persona que más declaraciones públicas ha hecho sobre las decisiones del Consejo y pues se proyecta como uno de los candidatos que pudiera ser el presidente de ese Consejo. Definitivamente, como paso fundamental, ellos tienen que escoger un líder del grupo, porque el Consejo de 7 miembros más 2 no se va a mover todos cada vez que hay algún conclave internacional, si hay alguna entrevista con un medio internacional, no van a ser con los 7, sino debe haber alguien que juega ese papel de representación de los 7 y es una decisión que tienen que tomar en concertación y que en los próximos días tienen que anunciar a la nación. Eso debió de haberse hecho antes de la instalación. Por alguna razón no se logró hacer, así que se espera que en esos días se pueda terminar con ese proceso. Igualmente tenemos a Frinel Joseph. Frinel Joseph es un pastor evangélico que justamente representa a las denominaciones religiosas como observador. Y es una persona que dentro de su trayectoria como pastor, como misionero, también ha tenido una hoja de vida aceptable porque lamentablemente esto es una realidad en nuestros países de la región que muchas veces en el sector evangélico pueden aparecer, igual como hay también sacerdotes católicos o anglicanos que dejan de hacer las cosas como hay que hacerlo. La diferencia es que hay una administración centralizada en las iglesias históricas, tradicionales, pero en las iglesias, en los pastores que emergen, a veces emergen porque dicen haber recibido un llamado y emergen y montan su propia iglesia. Y de esa manera hemos visto muchos casos donde los pastores pues han transformado eso en un negocio. No es tal como le he dicho, puede aparecer en cualquier sector eclesiástico alguien que haga mal las cosas. Bueno, en el caso de Frinel Joseph, hasta ahora no hay cuestionamiento y ha tenido una trayectoria limpia. Y Regina Abraham es la única mujer
se logró salvar a la presencia de la mujer, porque estábamos sobre todo nosotros de la diáspora, hemos tenido que hacer muchas intervenciones porque estábamos viendo que dos sectores importantes de la nación estaban siendo excluidos. Llegamos hasta a proponer una fórmula que pudiera tener la representación de esos dos sectores. Las mujeres en Haití, la población femenina es mayor, como en gran parte de los países del mundo. Entonces, ese sector mayoritario de la población estaba amenazado en quedarse sin representación. La diáspora que representa unos 20, 22, 25% de la población fuera del territorio nacional y que aporta más del 30% al PIB haitiano, también, bueno, ya definitivamente fue excluida del Consejo, pero la propuesta nuestra era que se escogiera una mujer de la diáspora, una mujer que llene los criterios constitucionales, una personalidad respetada de la diáspora, que pudiera, por su género, pues a representar también a la mujer. Bueno, no se logró esto. Bien, ahora pues tenemos ese consejo, un consejo desde el punto de vista político muy equilibrado. Son 6 de 9, o de los siete hay 6 que son políticos y uno solo que es del sector privado, más los 2 observadores, que uno viene de la sociedad civil que es la mujer, Regina Abraham, y el otro que es de las iglesias. ¿Qué paso tienen que dar? Ya hemos explicado, tienen que escoger un presidente entre ellos, tienen que escoger luego un primer ministro, y ese primer ministro debe de coordinar con ellos, con el Consejo, la conformación del gobierno. Mucha gente en Haití dicen que quizás las dificultades van a surgir en la repartición del pastel, porque estamos hablando de 6 sectores políticos que van a querer tener algún tipo de participación, lo cual me parece que es justo que lo tengan. En cuanto a ministerios, a direcciones generales, órganos autónomos, pues todo lo que hace funcionar el Estado, en gran parte, pues se va a repartir entre estos miembros o los sectores que representan los miembros del Consejo. Importante, Edwin, el señalamiento que hace, porque se ha creado una gran confusión en cuanto a la designación del primer ministro interino. Incluso los medios de comunicación han divulgado mucho y un despliegue, incluso más la escogencia del primer ministro interino, que lo presentan como un primer ministro que va a estar ahí durante el tiempo que tiene previsto funcionar, estar instalado el Consejo Presidencial. Y eso ha creado una confusión a nivel de mucha gente, incluyendo incluso diplomáticos. Sí, bueno, tú, por ejemplo, que es un experto en el tema binacional, si tú miras los medios de comunicación haitianos, vas a ver que no le están dando el eco que las agencias. Eso, cuando leí el cable de F sobre el tema, yo me sorprendí, porque esto es un asunto totalmente rutinario, José Luis. El hecho de que Boisvert pues ha tenido que quedarse en el puesto, se ha formalizado de que se quede en el puesto, pero se queda en el puesto de manera muy transitoria. Es una transición dentro de la transición,
porque hay un nuevo equipo, hay nuevos responsables, y esto yo lo viví personalmente, si me permite compartir esto para que quienes nos escuchan entiendan mejor. Tuve el honor de ser escogido como ministro de la diáspora en el 2009. Del 2009 al 2011. En el 2011, yo como ministro de la diáspora de Preval y Bellerive, después de las elecciones, esas elecciones que fueron ganadas por Martelly, tú sabes, José, que tenemos cuestionamiento de esas elecciones, que fueron elecciones. Sí. Resultados fueron cambiados por la comunidad internacional para permitir a Martelly que ganara, pero ya es otra discusión. Lo que quiero significar ahora es que yo como ministro de Preval y Bellerive, cuando ya se instaló Martelly, tuvimos que quedarnos. Es decir, el primer ministro Bellerive y sus ministros, incluyendo este servidor, tuvimos que quedarnos bajo la presidencia de Martelly hasta tanto pues él escogiera su primer ministro y los miembros de su gabinete. Entonces, por eso en Haití nadie ha hecho eco a este hecho rutinario que es muy transitorio. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, José y amigos oyentes, que todos los que forman parte o que formaban parte, bueno, hasta ahora están ahí, todos los ministros de Ariel van a ser excluidos. Quizás haya la posibilidad de que 2 hasta 3 personalidades de este gobierno, visto que la corriente política del gobierno de Ariel Henry, que es el PHTK, y que también Ariel llevó a cabo ese acuerdo del 20 de diciembre, donde figuras como por ejemplo Maître André Michel, que es un abogado muy conocido, o la señora Edmond Bozil, toda esa gente forman parte de ese acuerdo que yo explicaba ahorita, un acuerdo que no fue muy inclusivo, que un acuerdo en el cual no participaron las fuerzas más importantes del país. Entonces, este acuerdo forma parte del Consejo Presidencial y tienen todo el derecho, por ejemplo, en las negociaciones, en pedir que 1, 2, hasta 3, quizás de sus ministros, quizás se queden, porque hay, de todos modos, unas individualidades, unas personalidades de este gobierno saliente que tienen buena imagen, o no hay cuestionamientos en términos de corrupción en contra de ellos. Pues ese paso, ojalá que ya lo tengamos en las próximas 2 semanas, que no llegue a 3 semanas. Y decía algo ayer a una emisora haitiana que el Consejo Presidencial, José Luis y amigos oyentes, debe de tratar de restablecer la confianza de la población en sus líderes, en sus dirigentes. Justamente, Edwin, disculpa, te iba a preguntar para que en estos minutos, 15 minutos que nos quedan, podamos visualizar. Tú has estado hablando un poquito de la estructura que va a tener el Consejo Presidencial, cuál será en términos de ejecución, de gestión de la crisis que vive Haití, y cuáles serían entonces los retos inmediatos, porque se necesita que el Consejo salga a la luz pública, que tenga el presidente cuál será ese mandato que tendría el presidente, pero sobre todo, qué impacto puede tener en la sociedad haitiana, que permita que el pueblo
recobre la esperanza y que pueda realmente sostener a ese Consejo Presidencial para que pueda hacer todas las cosas que tiene como mandato, porque muchos de estos líderes se pasaron gran tiempo haciendo propuestas, participando en la discusión para crear un nuevo camino que permita que Haití pueda recobrar toda la confianza, tanto local como a nivel internacional. ¿Qué hay que hacer ahora? Tiene que hacer ese consejo. Bien, hay tareas inmediatas, me parece que los hemos visto en sobrevuelo. Los dos etapas que tienen que hacerse rápido, escogencia de su líder del Consejo y escogencia del primer ministro, quien estaría conformando en coordinación con el Consejo el gobierno. Bien, paralelamente a esto, decía ahorita, antes de tu intervención, el restablecimiento de la confianza. Yo hasta humildemente hice la contribución o la sugerencia de que el Consejo tiene que adoptar digamos, la iniciativa que de AMLO, porque AMLO fue quien otros presidentes lo hacían, el mismo Maduro, Chávez también en su tiempo lo hacían, pero recientemente pues AMLO lo adoptó y República Dominicana, el presidente Abinader igualmente, este encuentro semanal con la prensa. Es un encuentro que permite a la población informarse de lo que está haciendo el gobierno. Y también es un espacio de cuestionamiento cuando se le permite a los periodistas, y pienso que no ha habido cuestionamiento sobre esto, pero sabemos que esos espacios pueden darse también para promoción personal o cualquier otra cosa. De todos modos, entiendo que debe de haber una mejor política de comunicación del Consejo Presidencial, porque acabamos de pasar 2 años y medio donde eran raras veces que Ariel Henry hablaba y cuando hablaba a veces no aportaba nada. Entonces, en términos de comunicación hay que hacer un trabajo serio. Bien, paralelamente a esto, hay que trabajar el tema de la seguridad, el desmantelamiento de los grupos ilegalmente armados. Entiendo que se ha enviado la señal buena en realizar la juramentación y el cóctel tanto en el Palacio como en la sede gubernamental. Esto pues demostró autoridad y poder, pero los grupos armados, yo no diría que fue en respuesta a esto. De todos modos, al otro día, pues hicieron 2 actos inaceptables. El asalto o ataque al periódico Le Nouveliste, que es el decano del periodismo escrito en Haití, y además de esto, pues hubo un intento de ataque o asalto al cuartel general del ejército. Entiendo que esto para el Consejo necesita respuestas rápidas y con fuerza, porque están iniciando una gestión en un contexto sumamente difícil, y deben de demostrar que no hay reserva en cuanto a su voluntad política en enfrentar a los grupos armados. Felizmente, que en este campo estamos viendo unos cambios interesantes en cuanto a la política de los Estados Unidos. Primer elemento es una declaración de un controversial senador americano, Marcos Rubio, que ustedes saben que se salió con otra declaración que tiene que ver con la República Dominicana, donde él decía que
que la administración Biden estaba forzando a la República Dominicana en aceptar 3 millones de haitianos. Totalmente falso, totalmente inventado. Bueno, pero en el caso haitiano no se ha inventado nada. En el caso haitiano ha asumido la necesidad de que se apoye al ejército haitiano y sencillamente ha repetido lo que nosotros hemos dicho, la sociedad civil, las organizaciones, los expertos en seguridad haitianos, hemos estado diciendo, y en mi caso muy personal, apoyé la desmovilización del ejército en el 94, y en el 94 el ejército fue desmovilizado al regreso de Aristide al poder por 2 razones. Uno, porque el ejército fue responsable de la muerte de más de 15,000 haitianos que eran, digamos, simpatizantes o miembros de familia Lavalas y leales a Aristide. Entonces, el ejército, con definitivamente algún tipo de tolerancia internacional, comenzó a desmantelar los focos de resistencia a favor de Aristide en Haití, y en eso pues mataron a más de 12,000 personas entre el 91 y el 94. Así que yo no puedo simpatizar con el ejército haitiano. Y el otro elemento que vino más de Estados Unidos, pero que también los haitianos estuvimos de acuerdo, es que el ejército haitiano estaba es una alianza con los carteles colombianos de la droga que permitía, en esa época se decía que desde Haití, que servía de plataforma para el traslado de la cocaína particularmente hacia Estados Unidos, que desde Haití pues pasaba como 70% de la droga que llegaba a Estados Unidos. Y por eso los Estados Unidos también, a sabiendas de la alta comandancia militar estaba implicado, pues pidieron, y Aristide, por el hecho de que el ejército había matado a sus personas leales a él, pues se desmovilizó al ejército, y yo estuve de acuerdo. Pero hoy día estamos hablando de una nueva generación de jóvenes. Son jóvenes que ni siquiera, algunos de los que forman parte del ejército haitiano no habían nacido en el 94. Quienes hacen cálculo mental pueden fácilmente respondernos, porque no había calculado esto, pero podemos hacerlo rápidamente. Del 94 al 2024 bueno, pues se puede calcular. De todos modos, lo que estoy diciendo y por lo cual estoy apoyando hoy día al ejército, 2024 menos 1994, son 26 años. 26 años que han pasado. Eso quiere decir que muchos de los que forman parte del ejército hoy no habían nacido. Son jóvenes que están dispuestos a luchar por su país, y personalmente estoy ofreciendo todo mi apoyo a que ese ejército haitiano pueda ser restablecido totalmente y participar en lo que tiene que ser la tarea de defensa nacional. Entonces, para resumir, José Luis, pues tenemos lo que tiene que ver directamente con la gobernabilidad, organizar el organigrama de gobernanza, de gobernabilidad, con el líder del Consejo, con el primer ministro y su gabinete ministerial, que sustituirían este gobierno de Ariel Henry, que todavía se mantiene, porque eso es una rutina en Haití,
trabajar sobre el tema de la seguridad para luego, pues, comenzar a planificar las elecciones que deben de darse dentro de 18 a 24 meses y al mismo tiempo responder a las necesidades primarias de la población, José Luis. Ya sabemos por los informes de los órganos competentes de las Naciones Unidas que Haití está al borde de una catástrofe humanitaria, por lo cual se necesita alimentos a través del PAM. Hay que bombardear a Haití de alimentos. No, hay que dar una respuesta rápida a la situación de crisis humanitaria que vive Haití, no solamente en términos de la alimentación, en términos de la salud. La mayoría de los hospitales, prácticamente el gran hospital de Puerto Príncipe, como conglomerado mayoritario de la población, prácticamente ocupado por las bandas. En el tema de la seguridad habría que dar también una respuesta rápidamente. Yo también pienso que como tú, que Haití necesita un Ministerio de Defensa fortalecido que se encargue de reclutar nuevos miembros para sus Fuerzas Armadas. En sentido general, restablecer las Fuerzas Armadas como garantía de la defensa del territorio, no solamente el territorio físico, sino también el marítimo. En fin, esos son retos que tiene rápidamente que enfrentar el Consejo. Ahora te preguntaría, tú tienes tantos años viviendo en República Dominicana. República Dominicana, valga la redundancia, ha sido uno de los países que ha estado a la cabeza de proponer soluciones en Haití, que ha estado en los organismos internacionales y que ha llevado un discurso, que no vamos ahora a entrar en detalle en ese discurso, pero que ha estado abogando para que se vaya en auxilio de Haití. Y aproveché para abordar simplemente ese tema, ya que ha tenido ese discurso República Dominicana, entrando Haití ahora en un proceso interesante, un proceso que llena de esperanza al pueblo y a la sociedad haitiana. ¿Qué entiende Edwin Paraizón, con todos sus años de vivencia en República Dominicana? ¿Cuáles pueden ser los aportes ahora que Haití va a entrar en ese proceso de restablecer toda la confianza en la nación, levantarse nuevamente como lo ha hecho durante tantos años de vida republicana? ¿Qué puede República Dominicana aportarle a Haití que contribuya realmente a que las cosas marchen como espera la sociedad haitiana? Bueno, primero es el apoyo a lo que está sucediendo en Haití, y pienso que bueno, importante señalar que el embajador dominicano estuvo en la toma de posesión y en la instalación del Consejo. Así es, y es lo que justamente iba a decir, que la presencia del embajador ya es una prueba de que es una prueba de apoyo, de aprobación, de solidaridad con el nuevo Consejo, y un nuevo Consejo que integra también una personalidad que fue embajador de Haití en República Dominicana, y que durante su tiempo de embajador ha construido lazos o relaciones a distintos niveles con República Dominicana. Entonces, eso es importante. Por otro lado, República Dominicana, recuerda usted que fruto de la misma coyuntura que vivimos, la coyuntura electoral que vivimos aquí en República Dominicana, el gobierno y el presidente llamó a un pacto nacional sobre la cuestión haitiana, y a un documento, y al mismo pacto
Es un documento firmado por varios sectores, incluyendo las universidades y algunos representantes que son de sectores eclesiales. En ese documento se define de algún modo cuál debe ser la política dominicana hacia Haití en la crisis que vive hoy día. Entonces, hay unos proyectos pendientes, como por ejemplo el proyecto, ese famoso proyecto que viene desde Hipólito Mejía, de construcción de hospitales en la frontera. Todo esto se ha recogido en este pacto nacional, que algunos cuestionan, pero entiendo que hay algunos aspectos que sí se puede manejar y se puede utilizar a favor de una mejor relación con Haití. Bueno, estamos entendiendo que hoy día hay mucha negatividad en el aire, pero que tan pronto pasemos el proceso electoral y que ya tengamos autoridades electas o reconfirmadas en República Dominicana, entonces entiendo que quizás el tono, el discurso y otros elementos pueden cambiar con respecto a las relaciones con Haití. En este caso, pues entiendo que República Dominicana, como miembro de la comunidad internacional, miembro de algunos organismos que han tenido una presencia dinámica en la crisis, acompañando a los actores haitianos, como miembro de esa comunidad internacional, República Dominicana va a seguir jugando su papel, visto que es el único país fronterizo con Haití y es normal que siente más los impactos de la crisis. Lo siente más, sobre todo por lo que decíamos hace unos instantes, que la violencia protagonizada por los grupos armados que ha provocado desplazamientos internos y flujos migratorios hacia otros destinos. Entonces, la República Dominicana es uno de esos destinos. Y también lo puede sentir ese impacto en el plano comercial, económico, de manera sensible, visto que en algunas zonas, y particularmente, por ejemplo, la ruta que llevaba más directamente a la capital haitiana, que está a tan solo 1 hora y 15 minutos de la frontera de Jimani, esa ruta ya es una ruta abandonada porque esa zona es la zona de control del grupo que se llama 400 Marozó. Y es una carretera internacional, una carretera de conexión entre las dos capitales, altamente peligrosa y que ya no utilizan los patanistas dominicanos y tampoco los haitianos lo utilizan para salir del territorio nacional. Se está usando mucho más la ruta de Elías Piña, Carizal, Veladero, para tratar de llegar hasta Puerto Príncipe, el Plato Central, el Artibonito, pero se entiende que también muchas veces en lo que llamamos el Mont Cabrit, que es un lugar un poco montañoso en la misma carretera, que hay que pasar obligatoriamente por esa zona para llegar hasta la capital haitiana, y en esa zona casi siempre hay los soldados, porque lo llaman soldados, los soldados de Katsamagozó, que crean dificultades al libre comercio, al libre tránsito, mejor dicho, el libre tránsito para los actores comerciales dominicanos y haitianos. Entonces, se ve afectado de manera sensible.
No, no mucho, porque las exportaciones dominicanas, las cifras indican que han bajado, pero tampoco se han caído. Han bajado, pero no se han caído, porque de alguna manera los mismos importadores haitianos que viven también de esto buscan todos los medios, las vueltas necesarias para poder escapar al control de estos bandidos, o sencillamente pues entran en el juego en pagar un peaje para permitir que una patana pueda pasar, para permitir que cualquier otro material o otro producto o lo que sea que provenga de la República Dominicana y que va hacia consumo de la población haitiana pueda pasar. Pero esto no puede seguir, y el gobierno de transición, el gobierno, el Consejo Presidencial tiene la tarea prioritaria en desmantelar las gangas lo más pronto posible, y esto pues que se haga a través de esa alianza policía-ejército, y nosotros tampoco rechazamos la asistencia internacional en términos de tecnología, en términos de logística. Necesitamos helicópteros. Han aprobado más de 60 mil millones de dólares para Ucrania. También están financiando la guerra en Israel, pero Haití, que tiene ya desde el 2021 estamos cayendo en ese abismo, no se le ha dado la prioridad, a pesar, tal como tú decías, del interés que se ha mantenido desde la República Dominicana. Dominicana ha jugado ese papel de tratar de que no se olviden de Haití, de que se mantenga la cuestión haitiana en la agenda internacional, y Dominicana como país vecino pues ha estado haciendo esa tarea tan importante. Importante, Edwin, ese señalamiento. Hoy la prensa recoge que el gobierno de Biden está proponiendo a la comunidad internacional que haga mayores donaciones en armas, en recursos económicos hacia Haití. Ojalá eso se haga, pero que se comprometa más el propio Estados Unidos sería importante. Hemos visto tres aviones militares que han llegado a Haití con medicamentos, con otros utensilios importantes. Ojalá esto sea sostenido en el tiempo, pero que además, como tú señalas, que otros países que todavía no han dado la cara, como Francia, Gran Bretaña, puedan ser mucho más solidaria con Haití en este tiempo. En los últimos 2-3 minutos, ¿qué se puede esperar en lo inmediato para Haití? Y es importante que que nos puedas evaluar si es factible volver a la comisión mixta bilateral. Es una pregunta que nos llega vía WhatsApp. De acuerdo, hay que redinamizar, hay que relanzar los trabajos de la comisión mixta, y esto pues hay que esperar, ¿no?, que todo esté en orden en Haití, en el sentido de que tengamos un nuevo canciller, y que el canciller ahora se ocupe en reorganizar al Ministerio de Asuntos Extranjeros, porque en el ministerio hay la parte haitiana, el secretariado técnico de la comisión mixta por la parte haitiana, pero igualmente existe a nivel interno lo que se llama el BAD. El BAD es la oficina, bueno, sus siglas en francés, quiere decir Bureau de Asuntos Dominicanos. Bureau de Asuntos Dominicanos en la Cancillería. Entiendo que cuando trato de comprender
de qué manera Haití está manejando sus relaciones con la República Dominicana, pues vemos en un primer nivel a un encargado del dossier dominicano en el secretariado privado del canciller, porque los ministros siempre tienen su equipo de profesionales, 7 u 8 consejeros, asesores de cada ministro, y normalmente toman a alguien para trabajar el tema de las relaciones con República Dominicana. Pero entonces, por debajo, usted va a tener de un lado al secretariado técnico de la comisión mixta y de otro lado al buró que se ocupa de la República Dominicana. Pero más hacia abajo, aunque están en un nivel jerárquico mayor, usted va a tener la oficina del primer ministro, que también tienen un experto en el tema dominicano, y en el Palacio también hay un experto del tema, pueden tener un asesor. Todo esto debe de ser coordinado por un funcionario. Y es la propuesta nuestra de la Fundación Chile. Debe de haber alguien que coordine y que transforme a todas esas personas en lo que se llama en inglés un task force. Es como podría ser un tanque de cerebro, pero en la palabra task force es más significativo. Es un grupo de personas que están trabajando de manera dinámica un tema y en busca de soluciones, en busca con objetivos bien claros. Entonces, debe de haber alguien, un funcionario con la capacidad necesaria que haga esa coordinación. Cuando un haitiano dominicano, que se haga sin notas falsas, que se haga de manera entonces esto debe de ser también una prioridad en la gestión del canciller. Debe de ser una propuesta que venga del canciller después de evaluar los elementos que acabamos de subrayar o de mencionar. Del lado dominicano, ya hemos dicho que tan pronto pues pasemos a las elecciones, hay que revisar las relaciones con Haití. Estamos conscientes de que hay muchas cosas que se están haciendo que merecen correcciones. Y podemos decir más directamente todo lo que se hace alrededor de las repatriaciones, de las deportaciones. No es posible que tengamos los dos países un entendimiento firmado en el 1999 que se esté violando, este memorándum, ese entendimiento se está violando, yo diría, de ambos lados, porque tampoco Haití se comprometió con Dominicana en tomar todas las medidas para reducir los flujos migratorios. Sabemos que están en una situación hoy día que tampoco pueden cumplir. Pero es igual que tampoco República Dominicana ha podido cumplir con impedir que mientras que estemos hablando ahora en este programa, hayan personas que se están montando en una yola para tratar de llegar a Puerto Rico. Y también aparecieron en ese barco de repatriación desde Puerto Rico 4 compatriotas haitianos. Entendemos que tanto en Dominicana como en Haití hay ciertas debilidades institucionales para cumplir con algunos acuerdos, pero en el caso de las repatriaciones estamos hablando de agentes
actuando y que en su actuación abiertamente, conscientemente, cometen graves violaciones de derechos humanos, tan graves que en algunos casos, pues, el mismo presidente de la República ha tenido que intervenir. Y estoy hablando del caso de la violación de esa menor de 14 años que se dio en la zona de Punta Cana, en la zona del este del país. ¿Cuál fue la primera acción de la autoridad competente? La primera reacción fue decir que, bueno, no podemos identificarlos porque todos estaban encapuchados. Si esto no había tenido la repercusión que sabemos, inclusive con un tuit de la Embajada de los Estados Unidos, con ya reacciones a nivel de Amnistía Internacional y todo, y sobre todo que en menos de 8 meses, para no decir un año, tenemos 2 casos de violaciones de mujeres en el marco o vinculado con la Dirección General de Inmigración. Y también ha sido así con el antiguo director, que se tuvo que desprenderse de sus servicios, que está ahora de cónsul en Boston, porque se ordenó entrar en los hospitales a buscar a mujeres embarazadas. Son cosas que realmente, con toda la, digamos, con la mejor buena voluntad que nosotros tenemos en la fundación, decimos que hay que corregir. Hay que corregir tanto, eso sería tanto a beneficio del propio gobierno dominicano, pero de la imagen del país a nivel internacional. Entonces, en el marco de esta nueva etapa que tenemos en Haití, que por cierto, en el último, bueno, en el primer debate, eso fue el primer debate, un debate histórico que se dio en la República Dominicana, el presidente candidato, el señor Luis Abinader, pues subrayó que en Haití no había interlocutores. Bueno, no había. Ahora ya hay un consejo, y con ese consejo nosotros deseamos, nosotros esperamos, nosotros alentamos que el gobierno dominicano siga apoyando, porque ya que mandó a su embajador a asistir, que siga apoyando a ese consejo, y que se corrija en el marco del diálogo con Haití y de facilitar el trabajo del consejo, se corrija lo que hay que corregir, y que Haití también, tomando como referencia el entendimiento del 1999, haga un esfuerzo para cumplir con su parte. Pues muchas gracias, Edwin. Nosotros también esperamos que el dossier haitiano dominicano sea tomado como prioridad para las relaciones para fortalecer las relaciones entre los dos países. Gracias por tu intervención en Trovando. Ha sido una conversación muy edificante, sobre todo porque dimos un amplio contexto de la situación haitiana, por qué surgió, por qué hemos llegado al estado actual, y sobre todo la parte que tiene que ver con República Dominicana, cómo puede este país llevar de la palabra a los hechos, aportar a ese restablecimiento de la confianza mutua, y también en términos prácticos qué puede ofrecer. Es importante así restablecer también esa comisión mixta bilateral, recobrar todos los acuerdos que se han firmado entre los dos países, que son muchos acuerdos de colaboración que pueden revisarse, que se pueden tomar en cuenta para que esa intención de colaborar se pueda llevar a cabo de parte de República Dominicana, porque Haití lo necesita en este momento. Muchas gracias. Finalmente,
Despídete de los amigos oyentes. Con gusto siempre, José, y tal como decías al principio, pues ojalá que podamos de vez en cuando tener esos intercambios. Pues, sí. Buena continuación en el programa. Gracias. Seguro que sí, que lo vamos a tener. Hemos tenido a Edwin Paraizón, director ejecutivo de la Fundación SILE, que ha estado con nosotros en el programa, dándonos así una visión de lo que está ocurriendo en Haití y toda la esperanza que se tiene para que pueda recobrar la democracia, pueda recobrar la esperanza. Haití es y seguirá siendo un país de resistencia, así que, y esa resistencia se ha demostrado durante muchos años. Así que todos estamos muy confiados en que Haití va a salir bien. Muchas gracias, Edwin.